Seguimos con el estudio del libro de los Hechos. Hoy día entramos a la lección 63. Lección 63. Y nos toca estudiar, vamos a entrar en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 30. Hechos 22, versículo 30. Damos gracias, Señor, por el momento que nos da, por su misericordia y porque Él verdaderamente nos ama y nos permite en este instante leer de su palabra. Oramos. Señor, delante de ti estamos, en este instante te glorificamos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bello y tierno amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque nos comprendes. Gracias, Señor, que a veces nos ves y, y somos como hijos chiquititos delante de ti, cometiendo errores, faltas. Y tú sabes que cuando pecamos, Señor, nos dolemos delante de tu presencia. En este instante pedimos que tu bendición, el fluir de tu presencia, del poder maravilloso de tu Espíritu Santo, sea moviendo nuestras vidas. Bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar. Guarda, Señor, de los que viven en nuestro hogar, Padre Celestial, tu misericordia sea sobre ellos, tu paz y tu bendición, Padre Celestial, sea de una manera grande y especial. Pedimos, Señor, si hay enfermedad, si hay enfermedades que se han arraigado en el cuerpo, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, Señor, sean sacadas, sean echadas fuera, porque no son nuestras las enfermedades. Y en el nombre glorioso de Jesús, sean expulsadas, Señor, de nuestros cuerpos. Y danos de tu sanidad, de tu bendición. Te damos gracias por tu misericordia, bendícenos y fortalécenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, bien. Entramos entonces al estudio. Hablábamos concerniente a la ciudadanía de Pablo. Pablo declara a los romanos, a los que lo habían tomado preso o aprendido, él era romano. ¿Ya? En el 25, en lo que la lección anterior, él reclama que era romano. Hay una ayuda que no la había leído y dice, aquí Pablo reclama su ciudadanía romana. En el tiempo de Pablo era automáticamente ciudadano romano si sus padres eran ciudadanos romanos. Era automático. ¿Va? Si sus padres eran romanos, ellos eran romanos. No obstante, si la madre no era ciudadana romana, sus hijos tampoco tenían derecho a tal ciudadanía. Si el padre podía ser romano, pero la madre no, no era romano. Si la madre no era ciudadana romana, su hijo tampoco tenía derecho a tal ciudadanía. La ciudadanía romana también era obtenida por medio de la manumisión o por medio de privilegios concedidos a individuos o distritos por distintas clases de servicios rendidos al imperio. Los beneficios principales recibidos por aquellos se mantenían que mantenía la ciudadanía romana eran que estos no podían ser azotados ni matados sin el derecho de apelar al emperador. Ellos podían apelar al emperador. Bien, eso es una de las ayudas que marca la Biblia Caribe. Bien, vamos a entrar entonces a la lectura. Parece que no hay mucho que leer y todo lo demás, pero hay harto y no me voy a demorar. Dice así: al día siguiente, y queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó. Voy a leer el 29 para que entendamos el 30. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento, y el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Le presentó ante ellos, ¿ya? Y ya, aparece acá.
El centurión o el tribuno, lo único que quiere saber por qué le estaban pegando a Pablo y cuál es la causa, cuál es el motivo, aunque sabe que es parte religioso, parte de la idea principal religiosa que estaba en el momento, pero quiere saber por qué. Acordemos que le iba a golpear, lo iban a azotar, para saber, para que Pablo dijera la verdad, por qué es lo que estaba pasando, pero en este sentido, él está interesado de saber. ¿Y qué mejor? Voy a escuchar a ver qué está pasando aquí. Y juntó a quienes, a los judíos y a Pablo, a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Es decir, no había muy poca gente. 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Oiga, qué manera de defenderse. Ellos lo estaban acusando, pero no quieren que hable Pablo. No, tú tienes que quedarte callado. No puedes hablar. Entonces el sacerdote Ananías ordenó entonces que a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Wow. Cosa que no abre. ¿Qué pasó con Pablo? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared branqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. A ver, aquí hay una ayuda que es muy interesante. Bien, empezamos con la ayuda. Ananías, ¿se acuerda el nombre Ananías? ¿Le suena a Ananías? Ananías y Zafira, ya. Eso aparece en el capítulo 5, ¿ya? Y Ananías y Zafira no era sacerdote, pero no es el mismo personaje, para que usted sepa. Acuerde que él murió. Ananías muere, Zafira muere. Pero no es el mismo personaje, ¿está bien? Este es otro personaje y es el sumo sacerdote, Ananías. ¿Ya? Y hay una citación que marca, ¿por qué Pablo le dice y le habla? Pablo entiende de la ley y le está, a ver, el que quiere venir a juzgarlo supuestamente conoce de la ley, de cómo tiene que hacerlo, es un hombre instruido en la palabra porque viene a juzgarlo conforme a las escrituras también. Supuestamente Pablo estaba hablando contra la escritura. Pero el que estaba quebrantando primero ahí en un juicio, el primero era el sumo sacerdote, estaba quebrantando la ley. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, aquí, de ahí donde yo dije, ¿qué pasó aquí, hombre? Ananías, sumo sacerdote, alrededor de los años 48 al 58, tenía mala fama. Ananías tenía una mala fama por su falta de honradez. ¿Ya? Pablo sabía que era el sumo sacerdote, al tiro, él entendía los mandos, quizás también conocía, o también quizás Ananías también fue el que le apoyó para que fuera a Damasco. Lo conocía, no era alguien desconocido, pero tenía una mala fama de honradez. A pesar de ser el sumo sacerdote, no era honrado, ¿ya? Y su colaboración, y también habla de su colaboración con el gobierno romano. Tiraba más para Roma que para su propio pueblo en ese sentido. Entonces Pablo cuando pregunta y más adelante le dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Lo habrá dicho, no, es que no sabía que era. No, Pablo sabía. Entonces es como no sabía, irónicamente, no, yo no sabía. No sabía, sí lo conocía, pero también quizás conocía la reputación de este sumo sacerdote. Qué terrible. ¿Y por qué quebranta la ley?
según la ley judía, ningún acusado debía ser o podía ser castigado antes de que fuera probada su culpabilidad. Ningún acusado podía ser castigado. Y ya golpearle la boca es como decir, no tiene razón, no tiene derecho a hablar, ya eres pillado culpable, ya no hables más. Es decir, está siendo castigado antes que fuera probada su culpabilidad. ¿Y a dónde me sale eso? En el libro de Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y ya, este Ananías, de una mala fama de honradez y colaborador del pueblo romano, está mostrándose ante los principales sacerdotes, ante el concilio, que es un mal líder. Y Pablo se lo enrostra y le muestra que va encima de la ley. ¿Y qué pasa? ¿Le golpearon o no? No le golpearon. No golpearon a Pablo, porque Pablo tenía razón. Entonces sacó más encima la ley Pablo. ¿Qué les dice? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ya, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero este príncipe estaba muy mal haciendo la situación. Qué terrible. Un líder que está como sumo sacerdote, está gobernando, tiene que ver, tiene que velar, tiene que estabilizar el orden, que no haya, cuidar de la palabra, cuidar de la doctrina, que todo marche bien, ¿ah? Que todo sea transparente, de formar un buen liderazgo, pero lo está haciendo mal. Y cuando nosotros hablamos de mala fama, no es que haya hecho una mala cosa. No, cuando alguien se hace mala fama por aquí, por allá, por acá, y esa mala fama, no es solamente rumor, no es solamente, no, son con hechos, con evidencia, con personas que son afectadas directamente, mala fama. Entonces, este líder, ya estaba actuando mal ante Pablo. Bueno, Pablo ya lo conocía, ya venía actuando mal. Lo conocía que trabaja en favor del pueblo romano. Y actúa mal como líder, desconociendo aún la escritura, y vamos a un juicio y delante del mismo tribuno lo está haciendo muy mal. Ni el tribuno había hecho eso. Ni el tribuno que era romano, no, trata de hacerlo bien y trata de darle el derecho porque se demarca que es un romano y teme porque es un romano. Los judíos no están ni ahí. Este líder no está ni ahí. Entonces Pablo le dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces, Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Como, vienen, ya se está haciendo mal la cosa. No me van a dejar hablar. Ya me quieren callar. ¿Qué hace Pablo? Estrategia, hermano, estrategia. A ver, ¿qué? Y ahí no es que, capaz que, ahí viene, no es solamente Pablo, puede ser, pero también es Dios que también abre la mente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Está complicado. Estos solamente quieren determinar matarme. Estos solamente quieren destruirme. No me quieren dar la ventaja de defenderme. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Y qué ve lo que ve Pablo? Ahí había algo que visualizó dos pensamientos diferentes de los que le acusaban. Entonces, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, aprovechando que todavía no le pegan en la boca. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza
y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y dejó la escoba, Pablo, ahí. Dejó la escoba. ¿Qué diferencia había en esto? Yo tengo una Biblia estudiar que es muy buena y tiene una ayuda que me gustó con referencia a estas ideas que marcan. Y dice lo siguiente, con la idea de esta diferencia, ¿por qué está marcado con tanta diferencia? Acuérdemos que habían escuelas de enseñanza, habían dos que eran muy principales en Israel en ese instante, y tenían su rivalidad, Eran muy buenas, pero tenían su rivalidad. Bien, dice una ayuda me dice, el pueblo judío de esa época no formaba un bloque homogéneo en los aspectos religiosos y políticos. Es decir, no tenía solamente una mentalidad o una idea. Tenía variación. Aspectos que estaban estrechamente relacionados. En el Antiguo Testamento y otras fuentes históricas mencionan varios de estos grupos. Uno, los fariseos. Los fariseos, con intereses especialmente religiosos, eran los defensores de la estricta observancia de la ley de Moisés. Ellos se preocupaban de eso, los fariseos, y también se preocupaban de las tradiciones, ¿ya? Tenían gran influjo o influencia en el pueblo, y después de la destrucción del templo fue la tendencia que predominó en el judaísmo. Era influyente en el pueblo y después de la destrucción del templo fue la tendencia que predominó en el judaísmo. Los otros son los saduceos. Los saduceos formaban un grupo menor en número, pero con poder político. Menor en número, pero con poder político. A ellos pertenecían sobre todo miembros de familias sacerdotales. En el Nuevo Testamento se caracterizan más que nada por el rechazo de la doctrina de la resurrección y por la negación de la existencia de ángeles y espíritus. Hoy día todavía hay hermanos que, y oiga, me ha tocado, hermanos que no creen en esta existencia de ángeles ni espíritus. Sí, creen en la resurrección, pero no, los ángeles no. El mundo espiritual no existe, no. Son imaginaciones, ¿ya? Y sí me ha tocado gente que no cree y que en parte tiene un poco esta idea, este pensamiento, ¿ya? Dice otro grupo menores eran partidarios de Herodes como grupo religioso, también pegado a la política, más a Herodes. Los esenios, no mencionados en el Nuevo Testamento, pero conocidos por otras fuentes, y también los otros son los celotes, que fueron los principales instigadores de la rebelión contra Roma en el año 66. Los maestros de la ley, llamados también escribas, letrados o rabinos, eran los que habían asumido el oficio de la instrucción religiosa del pueblo, centrada en la explicación de la escritura, en la transmisión de las tradiciones, un poco muy ligado a los fariseos. Pertenecían a diversas tendencias, ¿ve? Por eso tenían, quizás se apegaban a muchos, pero lo vemos más apegado hacia los fariseos. Pertenecían a diversas tendencias y eran predominantes laicos. Su enseñanza la impartían bien, sea en el templo o más frecuentemente en las sinagogas. La llamada literatura rabínica, que se escribió después del Nuevo Testamento, conserva el conjunto de su enseñanza y sus explicaciones. Entonces, nosotros estamos viendo ahí la idea de lo que Pablo ve. Y Pablo sabía esta diferencia bien marcada entre ellos. Bien marcada. Aunque no lo crea,
yo creo, o no, no lo crea, sí, yo creo que lo cree y lo ve. Como iglesias cristianas tenemos tendencias muy marcadas, ¿sí? Y tenemos nombres, y nuestros nombres, nosotros a veces decimos, no, somos la iglesia del Señor, pero hacemos y cometemos quizás muchas veces los mismos errores que los judíos. Colocamos letrero y eso me está marcando qué tendencia es la que estoy marcando. Los pentecostales sabemos la tendencia, pero aún siendo pentecostales, hay diferentes maneras de iglesias pentecostales. Entonces uno dice, ah, ya. Hermano, tendencia muy marcada. Hay iglesias, no, y he ido a iglesias y he entrado iglesias que no tocan instrumentos, nada, a capela. Y uno dice, vaya, será. Y entra y la presencia de Dios se manifiesta de una manera increíble. Usted creerá, ah, no, Dios no se manifiesta ahí. Sí, Dios también se manifiesta. He entrado a iglesias que con instrumentos, coros más tradicionales, y Dios también se manifiesta. Con himno, iglesias que tocan himno y esa presencia de Dios igual se manifiesta. He ido a iglesias que ya están más, un poquito más, no conservadores, sino con instrumentos mucho más modernos, equipos mucho más modernos, y Dios también se manifiesta. Es la búsqueda que tengamos a Dios, es la búsqueda, es nuestro corazón. Podemos cantar un himno, podemos cantar una alabanza de este tiempo, y Dios, si está en nuestro corazón plenamente buscando su presencia, buscando de Dios, Dios va a llenar nuestras vidas. ¿Me entiende? El problema es que no aceptamos y peleamos por nuestras posiciones. No, aquí está así, aquí sí, al Señor se mueve, allá no, y a veces tenemos iglesias cerca y peleamos contra, y los hermanos o los líderes pelean contra la iglesia que son cercas. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Aquí hay una rivalidad, hay pensamientos muy diferentes. Pablo ve esta oportunidad y dijo, aquí aquí voy a armar una pelea y me corro. Fue bien inteligente Pablo en este sentido. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Imagínense el tribuno. Oiga, el problema era con Pablo, pero ahora están peleando entre ellos. El romano estaba, ¿qué cuestión voy a hacer aquí? Hay que traer más soldados. Estos se van a agarrar entre ellos. ¿Y a quién meto preso? Si era la pelea con Pablo, están peleando entre ellos. Era un tremendo show. Era para impactarse lo que era para impactarse el romano, que solamente con una expresión arma un gran alboroto. Arma un gran alboroto. Entonces hubo un gran vocerío, gritando de aquí para allá. Y levantándose los escribas, de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Por qué? Porque hablan de un espíritu. Ellos se acuerdan de lo que Pablo le dijo allá atrás, en las gradas, ¿se acuerdan? Le estaba hablando del testimonio de Jesús, una luz que le apareció y le dijo, yo soy Jesús. Por eso pero ellos no hablan de que fue Jesús el resucitado. No, si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Se acuerdan de ese testimonio? Y de esa manera los celotes más enfurecidos han quedado. Pero los escribas no están encontrando culpable ahora a Pablo. No, ya no es culpable Pablo. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazados por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Quizás lo estaban tironeando a Pablo para todos lados.
qué sorpresa se lleva el tribuno. Qué sorpresa. Y pudo haber pensado, oiga, dejó la embarrada Pablo. Pero dejó la embarrada no contra él, sino también entre ellos. Entre ellos. Y le pegó ahí, en el punto clave, donde más le dolía a los dos, a los dos que lo causaban, a los dos pensamientos, donde más le dolía, le dio ahí en el punto clave. Se olvidaron de juzgar a Pablo. Se olvidaron de hacerle juicio. Se olvidaron que Pablo tenía que ser juzgado o hacer juicio. No se hizo juicio. No se hizo juicio. ¿Entendió el tribuno por qué juzgaban a Pablo? Menos quedó claro en este sentido. No encontró culpa. Además que Pablo apeló para ir a César, para que César hiciera juicio, apeló para aquello, pero para llevar a esa apelación, quería saber la causa y el motivo para llevarlo a César. Pero ahora no tiene ni una causa el tribuno para llevar a César a Pablo, no tiene, no encuentra, y quedó peor el tribuno, porque hay un problema de pensamiento y de idea que ni ellos mismos se ponen de acuerdo y quieren juzgar a un hombre que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Complicado, complicado. Pobre tribuno, diría, qué embarradita, qué cuestión aquí. ¿Cómo he entendido a estos hombres? ¿Cuándo los traigo a tomar té a los dos de nuevo? ¿Cuándo los invito a tomar té o a almorzar? No, a estos no puedo hablar ni de espíritu, ni de ángeles, ni de resurrección, porque queda la embarrada. Curiosa es la vida. Pero todavía hay esas reacciones. Peleamos por nuestros puntos, peleamos por nuestras ideas. Ahí hay muchas ideas que son muy personalistas. Yo creo esto. Peleamos por nuestra idea muy personalista y ¿sabe? Es la palabra nuestra línea. Esa es nuestra línea. Es la palabra de Dios, es nuestra línea. Pero a veces la acomodamos. No, es que esto aquí y esto espiritualmente, si tú lo miras, esto es lo que quiere decir. Hay cosas que leemos, no, es que esto dice aquí, tienes que leerlo en forma espiritual. Pero en forma espiritual como ellos lo leen, no como yo también puedo interpretarlo en forma espiritual, ¿me entiendes? No, es como ellos lo leen, no como yo lo estoy leyendo en forma espiritual. Pero esto tienes que leerlo literal, no, esto ya está pasado, no es literal. A veces me sirve en texto del Antiguo Testamento, a veces no me sirve. Entonces, no, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Ya, quedamos claritos. Es difícil a veces entender esa idea y esos pensamientos, pero la palabra debe ser nuestra línea. Amén. El Señor le bendiga. Quizá alguna vez le tocó un problema o le ha tocado discutir con alguien que pelea y es firme en su posición. Acordémonos cuando estemos en el templo de Dios, en la ciudad de Dios, no va a haber templo. Gracias a Dios que no va a haber templo, porque ¿cómo ya vamos a ver que alguien coordine? Coordinemos así. No, que así no se coordina. No, que así. No, que a nuestros lados hacemos así. No, que nosotros como iglesia hacemos esto así. Manso despelote. Ya tendríamos la escoba en el cielo. Lo bueno es que no va a haber templo. Dios será con nosotros. Escuche esto. Y Dios ya es en nosotros. Dios le bendiga grandemente.